Dios y que es igual a Dios. Porque si no fuera igual a Dios, entonces no sería la idea de Dios, sería otra cosa. Y Dios también tiene una forma de relacionarse con esa idea que Él tiene de sí mismo. Y ese afecto, esa inclinación, esa intención del Padre hacia la idea de sí mismo, que es el Hijo, es lo que se llama el Espíritu Santo. Y esa inclinación, esa intencionalidad del Padre hacia el Hijo también es eterna. Porque no hubo un momento en el que Dios no tuviera un afecto o un amor por sí mismo, un amor propio. Es decir, que Dios tuvo un amor propio en cuanto que ha existido. Porque si este no fuera el caso, significa que hubo un momento en el que Dios no tuvo amor propio y después comenzó a tenerlo. Lo cual es imposible porque en Dios no hay cambio ni mutación. Dios es eternamente un actus purus, un acto puro. ¿Van bien hasta ahí? Entonces ahí vemos el Padre, que es el que engendra. ¿Qué engendra? La palabra de sí mismo, la idea de sí mismo. Yo y el Padre uno somos, porque la imagen de Dios de sí mismo es igual a Él, si no, no fuera su imagen. Si yo me miro en un espejo, para darle una analogía cruda, si yo me miro en un espejo y lo que veo en la reflexión es el rostro del hermano Alirio, entonces no es mi imagen la que estoy viendo, ¿cierto? De la misma manera, la imagen de Dios, la idea que Dios tiene de sí mismo, tiene que ser Dios, pues si no, no es igual, no sería la imagen de Dios. Y de la misma manera, ese afecto que Dios tiene por el bien, porque Dios ama lo bueno, porque Dios es bueno, esa es su esencia. Por tanto, Él necesariamente Dios tiene que amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios ama lo bueno y no hay mayor bien que Dios. Ese amor es lo que se llama Espíritu Santo. Y eso es una dinámica que ha existido en Dios desde que Dios es Dios, que ha sido siempre. Por eso el apóstol Pedro dice que Dios es amor. No que Dios es amor porque nos amó a nosotros. Dios ha sido amor desde siempre. Antes de que Él crease un universo, antes de que Él creara a Adán y Eva, antes de que Él hiciera las estrellas, Dios es amor. ¿Qué amaba a Dios? Su logos eterno. Entonces vemos que eso es una esencia de Dios. Muchas veces se tuerce para querer decir otra cosa del amor de Dios, como que Dios tolera. Lo que quieren decir con Dios es amor es que Dios tolera todas las cosas porque Dios ama a todo el mundo, etc. Y sí, Dios ama a todo el mundo, pero Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios de orden y no de desorden. Y Dios es un Dios bueno, que no puede tolerar ninguna maldad ni ninguna injusticia que se acerque a Él. Es imposible. ¿Okay? Bien. Adelante. ¿Lo pudieron conectar? ¿Y esto no le transmite energía al laptop? Bueno. Solo quiero por curiosidad, ¿cuánta batería hay? No dice, ok. Por fe. La batería está mala y no tenemos el cable, hermano. Entonces hoy vamos a ir por fe. A ver, ¿y dónde me quedé? ¿Fue ahí? Aquí me quedé. Bueno, una idea contiene la totalidad del predicado del sujeto. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es una esencia? Bueno, la esencia es lo que está contenido en el predicado de la oración. ¿Okay? La esencia es aquello que define al sujeto, ¿okay? En gramática. Entonces decimos que el predicado está contenido en el sujeto. Si yo les digo que Abraham era el hijo de Taré, era el patriarca, padre de Isaac, todo eso está contenido en el concepto de Abraham. De la misma manera que la idea de Dios, bueno, ahí lo dice, por tanto, la idea o imagen de Dios contiene todos los atributos predicados de Dios: conciencia, omnisciencia, eternidad, etc. Por tanto, la idea de Dios es idéntica a Dios. Ok, yo hice se veía diferente en mi computadora. Un poquito, no se veían esos cuadraditos azules, pero bueno, la cuestión es,
esto es una representación que a mí no me gusta hacer representaciones gráficas cuando hablamos de la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente lo procesamos como que son partes, y no hay partes en Dios. El conocimiento que Dios tiene de sí mismo y el amor que Dios tiene de sí mismo ocurren simultáneamente y eternamente sin interrupción. Porque el amor que Dios tiene de sí mismo y el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, el ser conocido y el ser amado en Dios son una misma cosa, ocurren simultáneamente. Y si usted rompe algo en esta, Dios dejaría de ser, lo cual es imposible. Entonces, mientras Dios existió, que ha sido siempre, Dios es, Dios sabe que es y Dios ama que es. ¿Me entiende? Estoy usando una gramática un poco cruda para que entiendan el punto. Ok, entonces aquí vemos, no tengo el aparatico para apuntar, ¿no? ¿El tic? No, sí. Que Dios tiene un intelecto, obviamente, ¿no? Dios es una mente. Pero esa mente, ¿qué está haciendo? La mente hace algo. La mente tiene una conciencia de sí misma. Eso lo vemos en nosotros mismos también. Hay una conciencia de sí mismo, hay una conciencia de las otras cosas. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo ahora, agarrando el indicador este. Estoy consciente de que estoy caminando. Hay una intencionalidad a la mente, hay una actividad mental. De hecho, cuando en la medicina, cuando decimos que una persona tiene muerte cerebral, es precisamente porque ninguna de las funciones que se espera que dirige el cerebro están ocurriendo, ¿ok? No hay, por ejemplo, se le pone la luz en el ojo y la pupila no responde, no se hace pequeña, los diferentes reflejos no están presentes, significa que ya murió el cerebro. Ok, quiere decir que cuando el cerebro está vivo hay una función, hay algo que está ocurriendo, la mente está haciendo algo, sea consciente o inconsciente, hay una actividad mental, perennemente. Ok, entonces el intelecto de Dios tiene un concepto de sí mismo y hay un amor de Dios hacia sí mismo y de su concepto hacia el Padre. Pero todo esto no son tres cosas separadas. Todo esto tienen que pensarlo como que es algo que ocurre simultáneamente y eternamente. ¿Ok? Me preocupa a veces cuando las personas vienen y dicen, bueno, Dios es como el agua, que es sólido, líquido y gaseoso, pero es una misma sustancia. Nunca use esa analogía. Eso es una analogía, como vamos a ver después, herética. Eso se llama modalismo. Y es una analogía que más bien lo que demuestra es la enseñanza del archiereje Sabelio, que decía que Dios era una misma sustancia que a veces se manifestaba como Padre, a veces se manifestaba como Hijo y a veces se manifestaba como Espíritu Santo. De hecho, una de las herejías más tempranas, de hecho la primera herejía de la iglesia, si no me equivoco, fue por Cerintio. Y él enseñaba que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran tres formas en las que Dios se relacionaba con la humanidad. Que la primera era la era de la ley, y en esa era se manifestó como Padre. La segunda era la era del Hijo, ¿no? Que Dios se manifiesta como Hijo, en la era del sacrificio. Y la tercera era, que es en la que estamos viviendo en estos momentos, de acuerdo a ese hereje, es la era del Espíritu. ¿Okay? Eso también es una herejía. Dios no está compuesto de tres cosas. Estas tres cosas son Dios. De la misma manera que no decimos que la mente suya está compuesta de mente, concepto y amor. No, eso no son tres cosas de la mente. La mente es una sola cosa, pero que tiene estas tres distintivos, o estas tres, en la mente humana, digamos, funciones. Pero no son tres cosas. Uno no puede separar, por ejemplo, la conciencia y aquello de lo cual la conciencia está consciente. Porque si yo quito el objeto de la conciencia, ya no tengo conciencia. Sin embargo, hay una distinción entre el objeto de la conciencia y la conciencia. ¿Me está entendiendo? Síganme, yo sé que es temprano en la mañana, hermanos, pero traten de... Mire, yo tuve que tomar una clase cuando estaba sacando la licenciatura en filosofía. Era a las 7:40 de la mañana, los sábados, tenía que manejar hasta Miami. Y la clase duraba 4 horas. Se dividía en dos
partes. Y a esa hora de despertarse a estudiar lógica analítica, créeme que no es lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano. Así que tan mal no le va a ir a usted. Bien, no se quejen. Ok. Próximos. Ok. Dios es un intelecto puro en quien el acto de intelección es perfecto. En Dios el objeto de intelección es Dios mismo. Toda mente, todo intelecto produce o ejecuta un acto de intelección. ¿Qué es el acto de intelección? El acto de intelección es el medio por el cual la mente comprende o aprehende un objeto. De ahí viene la palabra aprender o comprender. Le voy a poner una cosa interesante. Cuando yo digo que yo comprendo, significa que yo estoy agarrando las cosas. Comprender, ¿ok? De hecho, piensa en la palabra, por ejemplo, reprender, ¿no? Que tiene todas esas palabras, aprender, comprender, tienen la misma raíz. Comprender significa yo poder poner mis manos alrededor de esto y tomarlo, tomar posesión. De ahí viene del latín comprendere. Y una cosa interesante, una pequeña nota, dice Agustín que nosotros no podemos comprender a Dios, porque no podemos ni siquiera comprender a esta botella que tengo en mis manos. Yo solamente tengo una perspectiva de esta botella. Si quiero verla por el otro lado tengo que darle vuelta, pero no puedo obtener una presentación, un estímulo de esta botella desde todos sus ángulos. Gracias, hermana. Es que la alergia la tengo. El polen está acabando con la humanidad, hermano. Oren para que se acabe el polen en el mundo. No, mentira. Nos quedamos sin árboles. Pero yo no puedo comprenderlo simultáneamente. Solamente, bueno, bienvenido. Se lo puedo comprender por una perspectiva limitada. Y eso es lo que lleva a Agustín a decir, si comprendis, non es Deus. Si lo comprendiéramos, no fuera Dios. Ahora bien, Dios sí se puede comprender absolutamente a sí mismo. El acto de intelección de Dios es Dios mismo. Pausa. Preguntas. Salud. Pregunta. Hermano, no tengan miedo a preguntar. Yo siempre le digo a los hermanos, porque a veces les da miedo, que van a decir de mí. No importa, ya nosotros pensamos mal de usted. Hable y pregunte. Peor no va a ser la cosa. Pregunte. Nadie tiene dudas. Vaya, hermano. No sé si esto viene con lo que estamos estudiando, ¿no? Okay. Vocabulario, ¿por qué Cristo le ora a Dios si Él era Dios? Cristo. Sí. Vamos a hablar de eso. Uno de los argumentos, los textos que vemos, que usan, por ejemplo, los testigos de Jehová, los pentecostales unitarios, etcétera, son estos textos. O, por ejemplo, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O cuando dice, por ejemplo, esto no les ha dado al Hijo a conocer, sino son las cosas que Dios, el Padre, ha sujetado. Y cuando Cristo dice que es necesario que crean en el Dios y Padre, entonces hace esa distinción. Todos esos puntos los vamos a ir aclarando. Primero yo estoy presentando lo que es la Trinidad, lo que es la mente de Dios en sí, lo que es el intelecto de Dios, en cuanto a que podamos nosotros malentender eso, ¿no? Solo para responderle por ahora, pero dejándole muchas aristas sin respondérsela, porque lo vamos a ver después. Dos razones. Una, le voy a dar una analogía. Bueno, de hecho, no tengo que dar una analogía, le tengo que dar un claro ejemplo la semana pasada. ¿Qué estaba haciendo yo la semana pasada cuando usted se rió de mí? ¿Se acuerda? Yo estaba hablando solo. Ok, yo estaba hablando solo. ¿Con quién yo estaba hablando? Lo que ocurrió fue simplemente que los filtros que ocurren mecánicamente, todos hablamos con nosotros mismos. Todos. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió verbalizar aquello, ¿no? Pero todos tenemos un diálogo interno. Ahora, cuando yo me hablo a mí mismo,
¿estoy hablándole a otra persona? No, estoy hablando conmigo mismo. Y lo que estamos viendo es precisamente la distinción entre la mente de Dios y la idea que Dios tiene de sí mismo y la relación que hay en esa idea. Es una dinámica, es un diálogos. Fíjense que la palabra griega ya nos lo está diciendo. Dia significa hacia, logos significa idea. Un diálogo es un va y viene de la idea. Es una dinámica, una dialéctica que se llama. Entonces aquí tenemos que Dios, está el Padre como patrón, ¿no? Como modelo. Está la idea que Dios tiene de sí mismo, que ese es el logos, y está el Espíritu Santo, que es el amor o la dirección o la intención que Dios tiene de sí mismo. Y entre esos tres ocurre una dinámica. Dios no está solo. Dios es suficiente en sí mismo. De la misma manera que nosotros, si estamos en la casa, podemos hablar, conversar, traer las memorias que querramos. Hay una dialéctica en nuestras mentes, hay un proceso que ocupa nuestras mentes y nosotros dirigimos ese proceso. Entonces, no debe de sorprendernos, porque por ejemplo, en el Salmo 45, el Señor básicamente tiene un diálogo consigo mismo. Le mostraré ahí nada más, vamos a estudiar esos pasajes más, pero le mostraré algo interesante. ¿Por qué no lo pones en pausa eso mientras yo explico para que no se... Dice, les voy a leer en el Salmo 45 algo interesante para que ustedes vean un poco la dinámica que les estoy... Todas las cosas que yo les estoy hablando, hermanos, están fundadas en la Escritura. Esto no es que los teólogos se sentaron un día y dijeron, vamos a inventarnos una teoría bonita. ¿Ok? Dice, Salmo 45, verso 6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ok, pare ahí. Pregunta, ¿cuál es el sujeto de esta oración o de estos versos? ¿De quién está hablando? De Dios. Está diciendo, tu trono, oh Dios. ¿Cuál es el objeto de estos versículos? Dios. Tu trono, oh Dios, permanece, ha sido justicia, has amado la justicia. Perfecto. Entonces está hablando de Dios. Ahora dice, que dice en la segunda parte del 7. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿No nota algo interesante? Dice, tu trono, oh Dios, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo es eso de que Dios unge a Dios? ¿Cómo es posible que cuando Abraham hace un pacto con Jehová y dice que Jehová, no hallando a uno más alto que él, ¿por quién jurar? ¿Por quién jura? Por él mismo. Entonces cuando dice, ¿cómo explicamos eso? Dice, tu trono, oh Dios, es cetro de justicia, tú amas la justicia. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que Dios, le estamos hablando a Dios y dice que Dios, como si Dios tuviera un Dios? Es que Dios es Dios a sí mismo. Y Dios es Dios a sí mismo precisamente en la Trinidad. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a esclarecer más. Eso es un aspecto que ocurre ya en la Trinidad. Segunda parte de eso es que no podemos olvidar que en Jesucristo hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Okay? Y cuando Él se despojó a sí mismo, que hay que entender también qué es lo que significa despojarse, Él asumió la condición de hombre. Y como condición de hombre que era, Él sintió el abandono de Dios, Él oró a Dios, aunque en su condición de logos, esa parte hay que entenderla también, Él siempre está con el Padre. Es imposible que el logos deje el Padre, no puede haber separación. ¿Okay? Pero vamos a ahondar un poco, le estoy dando nada más que esa respuesta superficial, pero vamos a entrar ahí cuando entremos en lo que es la parte cristológica, que se estudia precisamente lo que es la naturaleza y la persona de Cristo. ¿Okay? Más o menos le quedó eso, o lo confundí. Si lo confundió más, vamos bien, porque es bueno. Okay.
Como decía Aristóteles, lo importante no es encontrar las respuestas, sino hacer las preguntas adecuadas. ¿Ok? Bien. Estamos marzo, domingo, a las 10:18 de la mañana. Ismael Quevedo, dueño de la computadora. Bien, dice... Veamos otra representación gráfica. Y como les digo, no me gusta hacer representaciones gráficas porque inmediatamente la mente lo procesa como si son tres partes y no son partes. ¿Okay? Tenemos el intelecto divino, la imagen del intelecto divino y el afecto del intelecto hacia su imagen. Y estas tres cosas ocurren simultáneamente. Yo diría entonces que más bien la representación no es tanto esta parte, sino este centro. Esta coincidencia de estas tres cosas. Yo quería de hecho poner una rayita aquí, pero no supe hacerlo en Word. Aquí que diga Dios. Dios es el intelecto divino, la imagen del intelecto divino y el afecto de su imagen. En ningún momento se pueden separar estas tres cosas. Ningún momento. Porque si eso ocurriese, entonces Dios dejaría de ser. Dice aquí, en este diagrama vemos nuevamente la dinámica de la mente divina, la cual es un acto puro de sí misma. Nótese que a pesar de que esta representación no se trata de tres partes, sino que siguiendo la definición que establecimos, debemos pensar que son más bien tres afirmaciones de Dios. Dios se afirma a sí mismo. Este es el paralelo con la mente humana. A pesar de que existe una distinción entre la mente, idea e intención, estas distinciones son solo de carácter relacional, no esencial o sustancial, pues la mente, una idea y una intención son decididamente de una misma sustancia o hechas de un mismo material, por decir así. ¿Okay? Podemos pensar en términos de que la idea y la intención hacia la idea son dos formas en que la mente se relaciona a sí misma. Y aquí abajo estoy una cita de Aquino que dice: Dios está en Dios como conocido en conocedor, y Dios está en Dios como el amado está en el amante. ¿Okay? Entonces aquí vemos que la mente, como digo, no es algo inerte. Dios no es el Dios de los musulmanes, que a pesar de que ellos, incluso es algo interesante porque yo les di una cita de Avicena Ibn Sina, un teólogo musulmán de la Edad Media, y él precisamente habla usando estos mismos terminologías. Esta frase pudo haber sido escrita por ese hombre, porque es necesario, mire, si la Escritura no nos hubiera revelado la Trinidad, que lo ha hecho, ¿okay? Desde el principio, solamente y esto es algo que una diferencia que yo tenía antes. Yo pensaba, como la mayoría de los teólogos pensaban, Agustín, Aquino, los teólogos de los primeros siglos, ellos pensaban que hay dos ramas de la teología. Está la teología revelada, ¿okay? Que es la Biblia, y está la teología revelable o la teología natural. Está lo que se llama la revelabilia, o aquello que podemos conocer de Dios porque tu eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas por cuanto no tienen excusa. Ahora, yo pensaba, hay cosas de Dios que tienen que ser reveladas porque si no, no las podríamos saber. ¿Ve? Tiene que ser profetizado que Dios se iba a encarnar. Eso no lo podemos saber por medio de la razón pura. Sin embargo, yo pensaba antiguamente que la Trinidad era uno de los conceptos que tenía que ser revelado en la Biblia, que el hombre no podía descubrir simplemente por pensar en ello. Sin embargo, yo he cambiado mi perspectiva en eso y creo que el concepto de la Trinidad es descubrible, ¿ok? Si me permiten esa palabra, o se puede descubrir o arribar a ese concepto si pensamos en si meditamos en nuestras propias mentes, porque la mente del hombre es trinitaria. Y vemos que si existe un Dios, y ese Dios es una mente, obviamente, porque Dios es un intelecto, que ese intelecto, ¿qué estaba haciendo? Algo está ocurriendo en él, porque Dios es un acto puro.
Y si Dios está, si la mente de Dios está ocupada en algo, ¿en qué puede estar ocupada la mente de Dios? Esto es antes de que cree el universo y ninguna de las cosas. Bueno, en sí mismo. Por tanto, Dios tiene una idea de sí mismo. Fíjese, no hemos tocado ni siquiera un versículo. Quiere decir que por medios racionales podemos llegar al concepto de la Trinidad. Simplemente mirando, tomando como punto de partida la mente humana como analogía, como imagen que es del Señor, y entonces viendo cómo funcionaría, sin ninguna presunción de nuestra parte, cómo funcionaría la mente de Dios. Es decir, que si Dios es y Dios piensa, ¿en qué piensa Dios? Y ese pensamiento que Dios tiene que ser por necesidad eterno, porque no hubo un momento en que Dios no pensó, y de la misma sustancia de Dios. De la misma manera que mis ideas están hechas de la misma sustancia o la misma materia que mi mente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Thank you. Y hemos visto cómo Dios está en Dios como conocido en conocedor, o como la idea o concepto, el logos, está en la mente que lo concibe. Ese lenguaje ya lo vimos la semana pasada. Dice, veamos ahora cómo Dios está en Dios, como el amado en el amante. Pues la forma en que el amado está en el amante es diferente al conocido en el conocedor. Es decir, nosotros decimos que el Hijo es engendrado del Padre, pero no decimos que el Espíritu Santo es engendrado del Padre. La Escritura dice que el Espíritu Santo procede o viene de. Y eso es una cosa que tenemos que parar ahí y decir, ¿por qué hay un engendro, ¿ok?, en cuanto al Hijo, pero hay una procedencia en cuanto al Espíritu Santo? ¿Alguien se atrevería a sugerir una hipótesis de por qué esto sería así? Pienso que por el tema del Hijo, al hablarse de engendrado, es porque fue el Hijo el que tomó forma humana, ¿no? Tuvo que aparecer en la historia humana como humano, mientras que el Espíritu Santo no tuvo una humanidad como tal. No, no hemos ni llegado a la humanidad. Hasta ahora no hemos hablado de la encarnación, el mundo no existe, Dios no ha creado nada. Sin embargo, el Padre engendra, el Padre, ok. Es una exacta imagen. El Hijo no es, ok. Si usted me dice que el Hijo es engendrado porque se hizo humano, significa que antes de ser humano el Hijo no era hijo. Eso es lo que enseña Arrio. Espero que usted no sea un arriano. Eso es lo que enseña Arrio. Entonces, el Hijo ha sido hijo eternamente. No existe el universo, no hay encarnación, no hay nada. Hay Dios. Dios en su mente concibe a su propia imagen, la idea de sí mismo. El concepto que la conciencia de Dios es conciencia de algo. La conciencia siempre tiene lo que los filósofos llaman una intencionalidad, una dirección, un quid pro quo, un objeto de la conciencia. ¿Ve? De hecho, en psicología hay una de las ramas de la psicología analítica que habla de lo que se llama la teoría de los objetos psíquicos. Tenemos un objeto psíquico de la madre, del padre, de nosotros mismos, etc. Es decir, una imagen o una idea de mamá, de papá, de mí mismo, etc. Dios tiene una imagen de sí mismo, una idea, un logos que existe en la mente de Dios eternamente. Dios siempre se ha conocido a sí mismo. ¿Y en qué forma Dios se conoce a sí mismo? Como sí mismo, como Él mismo. La idea que Dios tiene de sí mismo no puede ser diferente a Dios, pues entonces no sería la idea de Dios. Entonces la idea tiene que ser, ¿el Padre es eterno? Sí. Entonces la idea, el logos del Padre tiene que ser eterno. ¿El Padre es omnipotente?
Entonces, omnipotencia tiene que ser contenida en el predicado de esa idea. También, el Padre es omnipresente. Entonces, el logo o la idea que Dios tiene de sí mismo, la imagen de Dios de sí mismo, tiene que ser omnipresente. Todos los atributos divinos tienen que estar presentes en la idea que Dios tiene de sí mismo, pues si no, no sería la idea de sí mismo. Como les digo, si yo veo mi imagen en el espejo y veo la imagen del hermano Alirio, entonces no es la imagen de mí mismo, ¿cierto? Esto es una analogía, no, con obvias limitaciones. Pero entonces el Hijo siempre ha sido Hijo, porque el Hijo ha sido engendrado desde siempre. El credo de Nicea establece eso. Dice, genitum non factum consubstantialem Patris, generado, no hecho, de la misma naturaleza del Padre, por quien, por el Logos, han sido creadas todas las cosas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la mente de Dios, la imagen de la mente de Dios, que es igual a Dios, pues si no, no fuera la imagen de Dios, y el amor que Dios tiene a sí mismo, el cual es también eterno, porque si no fuera eterno significa que hubo un tiempo en que Dios no tuvo un amor propio. Tiene que ser omnipotente, porque si se ama menos de lo que Dios es, entonces no es el amor de Dios. Y tiene que ser también omnipresente, pues Dios es omnipresente. Es decir, que todas las perfecciones de Dios tienen que estar contenidas en la idea que Dios tiene de sí mismo y en el amor que Dios tiene hacia sí mismo. Entonces, cuando decimos, ¿en qué momento? De hecho, una de las partes del concilio de Nicea que no se lee es los anatemas. Y hubo varias anatemas, y anatemas son maldiciones, que se puso en ese concilio para en contra de los arrianos. Dice, es anatema el que diga que el Hijo no siempre fue, sino que llegó a ser. Eso es anatema. El Hijo ha existido siempre. Les voy a dar... Eso fue una pregunta que yo hice, ¿cierto? No, le iba a decir, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Así estoy yo, que no me acuerdo yo. No me acuerdo que... Bien, pero recuerden una cosa interesante. Cuando se aparecen los tres varones a Abraham, y Abraham se inclina y le dice, Señor, una forma común de interpretar esto, aunque Agustín no lo interpretaba de esta manera, obviamente eso es una representación de la Trinidad. Muchos interpretan, y les voy a mostrar después cuando lleguemos a esos pasajes, porque vamos a ver, primero quiero poner los fundamentos y explicar lo que es la Trinidad, para después mostrarles a ustedes cuál es el apoyo bíblico, que ya hemos visto varios versos, pero cuál es el apoyo bíblico para la Trinidad. Cuando se aparecen estos tres varones, después cuando usted sigue leyendo que van los dos varones van a rescatar a Lot, se les refiere a ellos como ángeles. Y es fácil entender o interpretar eso como si fueran ángeles, criaturas creadas. Pero la palabra ángel significa ¿qué cosa? Mensajero. Y no podemos olvidar algo interesante. Cuando estos tres varones vienen, que son los tres Dios, ¿ok? Lamentablemente, por causa de tanta repetición, muchos de nosotros pensamos que cuando estos tres varones se acercan a Abraham, que Abraham se le inclinó al que estaba en el medio, ¿no? Y que los otros dos eran ángeles custodiando al Señor. No hay nada en el texto para indicar esto. Dice que tres varones se le aparecieron y Abraham se inclinó ante los tres y los llamó en el singular Señor. Después dos de ellos van y se les refiere como ángeles, pero ángeles significa mensajero. Y nótese algo interesante. Estos dos que van a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot y su familia, que son un símbolo de ¿qué? ¿De qué? De la iglesia. Estos dos que van a rescatar a la humanidad, ¿ok? A la iglesia, se les llama con el nombre de dos ángeles. Ahora una pregunta. ¿No fue el Hijo y el Espíritu Santo los que vinieron a rescatar a la humanidad?
¿No fue el Hijo el que fue enviado por el Padre y el Espíritu Santo el que fue enviado por el Hijo para rescatar a la humanidad? Entonces, en ese sentido, el Hijo y el Espíritu son ángeles, son los mensajeros del Señor. Pero eso no desdice o disminuye su divinidad. Simplemente que se está utilizando el término ángel en cuanto a función o desarrollo. Por ejemplo, si yo digo, mire, no sé, la hermana Iris, usted es madre, entonces eso significa que usted no es un ser humano. Bueno, una cosa no desdice la otra. Usted puede ser madre, pero obviamente es un ser humano. Entonces, es como decir, bueno, por cuanto son ángeles, no se está refiriendo a Dios. No, sí, se está refiriendo a Dios con el título de la función que desempeñan. Los obispos o los pastores en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, se les llama ¿cómo? Ángeles. Háblale al ángel de la iglesia que está en tal. Y después que nos da la interpretación, los ángeles son los obispos. Pero si usted no me cree, cada vez estamos más críticos. Pero para no dejarlos ahí me está agarrando ansiedad. Mire que yo prediqué en contra de la ansiedad. Les voy a leer porque yo sé que ustedes no me creen. No importa. No me crean a mí, créanle a la Biblia. 19. Dice aquí. En Génesis 19 voy a ir salteando varios versículos, pero quiero demostrar un punto. 19, en el 16 dice, ¿recuerdan la historia? Todos no la conocemos, dice, el 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ok, 22. No, espérate un momento, vamos desde el 18 y vamos a leer algo interesante. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, aquí usa plural, y yo quiero que ustedes noten porque es una sutileza en el texto, pero cómo se cambia del plural al singular y cómo se cambia del ángel a Dios. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Ese era el nombre que tenía. Y salvaré mi vida. Y le respondió. No dice, y le respondieron. Y le respondió, he aquí, notes algo interesante, he recibido también tu súplica sobre esto. ¿Quién ha recibido la súplica? Dios. Y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el ángel o los ángeles hicieron, ¿qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Volvemos a esto como el Salmo 45. Jehová hace llover de Jehová. ¿Está viendo la cosa interesante? Pero yo pensé que esto eran ángeles. Y cómo el ángel ahora está haciendo, el ángel que primero usa el singular de repente, dice, yo he oído tu súplica. No dice... ¿Recuerdan en Daniel la semana pasada cuando prediqué que Daniel cuando se le aparece el ángel Gabriel le dice, Dios escuchó tu súplica y me ha mandado a mí? Este ángel no dice eso, dice, he recibido tu súplica, y después dice, y Jehová hizo llover. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los ángeles. Jehová hizo llover de Jehová. ¿Cómo es eso? Dios hace llover de parte de Dios. Entonces, por eso tenemos que leer el texto con cuidado. Y la Trinidad la va a ver en todo el Viejo Testamento. En todo el Viejo Testamento. No está usando los mismos términos teológicos que usaron después de Nicea, pero sí está presente en todas partes. Ok, preguntas sobre eso antes de continuar. Agustín nos explica esto de la siguiente manera. Esto es un paráfrasis que yo hice
porque si no estuviéramos aquí hasta mañana. Usted empieza a dar vueltas por las ramas y da y vuelta y sigue y entra y no salimos de aquí más nunca. Dice, porque el conocimiento está en la mente como una idea, es decir, un objeto mental, pero el amor no está en la mente como un objeto, sino como una disposición. No decimos que el amor es una concepción, engendro de la mente, porque el amor mismo tiene un objeto. El amor, por tanto, no es concebido. Por eso no decimos que el Espíritu Santo es concebido de Dios. El Hijo es concebido de Dios, pero el Espíritu Santo procede del Padre. Dice, el amor, por tanto, no es concebido, no es hijo de Dios como un objeto mental, como sí lo es la idea o el logos de Dios, el Hijo, pero el amor es la dirección o intención hacia el objeto concebido. Es decir, no, el Espíritu Santo no es concebido por el Padre. El logos, la idea que Dios tiene, eso lo vimos cuando hablamos de un concepto. De hecho, la palabra concepto viene porque es concebido. ¿Vimos? ¿Recuerda cuando le dije el ejemplo? Dije que si algo es muy difícil de entender o incomprensible, decimos que es inconcebible. Y la analogía biológica en cuanto a que una mujer concibe de un hombre es exactamente igual a la sustancia intelectual. En la mente concibe una idea, pero hay una forma, una relación hacia su idea. Por ejemplo, la idea que uno tiene de su madre es una idea que tiene la historia completa de la persona con su mamá, la imagen de su mamá, etc. Pero a esa idea hay también una disposición o una intención. Por ejemplo, vamos a decir que hay personas que ya su mamá ha fallecido y usted se acuerda de la idea de su mamá. Pero usted se acuerda de la idea de su mamá y se acuerda con cariño, se acuerda con amor. Hay un movimiento en su alma hacia esa idea de mamá. Ahora, ese movimiento, esa intencionalidad, esa direccionalidad de su alma hacia la idea de mamá no es idéntica a la idea de mamá, sin embargo es inseparable a esa idea. ¿Me entienden? Dios tiene una idea de sí mismo que es idéntica a Dios. Y Dios tiene también una intencionalidad hacia esa idea. Tiene una dirección, tiene una atracción hacia esa idea que es de sí mismo, porque Dios ama el bien. Y esa direccionalidad, esa intencionalidad, etcétera, no es concebida, procede de Dios hacia el objeto. Porque el amor, nosotros no concebimos el amor, nosotros concebimos un objeto. Estoy hablando ahora psicológicamente, un objeto psíquico, y el amor es simplemente, el amor tiene también como objeto el objeto concebido. Es decir, que tanto el Padre como el Espíritu Santo tienen como objeto el Hijo. ¿Entiende? El Hijo es engendrado por el Padre y tiene también como objeto el Espíritu Santo, que es amado. Pero es bidireccional, por eso puse la rayita, porque el Hijo también ama al Padre, el cual es un engendro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué hora es? ¿Se murió? ¿Murió? No te puedo creer. Bueno, mire qué cosa que... el Señor quería que terminara esa idea y ya dijo, hasta aquí. Entregó el Espíritu. Bien. Pastor, que yo iba a preguntar, el texto en la situación de la Torre de Babel, cuando el texto claramente dice, ahora pues descendamos, también hace alusión claramente, ¿no?, a Sí. la Trinidad, por el plural. Hay una teoría, bueno, hay varias teorías que sugieren lo que se llama el concilio divino, que cuando habla, por ejemplo, de hagamos o descendamos, se está refiriendo a Dios y los ángeles. El problema de esa interpretación, incluso dentro del texto, que cuando tú ves que dice el Señor, descendamos, pero cuando desciende fue solo Él el que descendió. Fue Dios, dijo descendamos y confundamos. Sin embargo, cuando Él algunos dicen, sí, pero es que Dios está usando el pluralis majestatis, ¿okay?
el plural majestático, ¿ok? Y el plural majestático se refiere a que los reyes, porque los reyes eran la personificación de la nación, entonces ellos no hablaban como yo, ellos decían nosotros. O por ejemplo, cuando se le refería al rey se le decía vuestra majestad, ¿no? O ustedes, etcétera. Bienvenidos, pónganse cómodos. Entonces, algunos han aludido a que este es el hecho. El problema es que no hay ninguna evidencia de que el plural majestático era usado en el Medio Oriente en la antigüedad. Eso es un concepto que se deriva más bien de la Edad Media, ¿ok? En Europa. Pero no hay ninguna evidencia que se esté refiriendo. Entonces ya eso, podemos eliminar esa suposición. Si fuera se refiriera a los ángeles, hay varios problemas también, porque si Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen y semejanza de Dios hizo Dios al hombre, nosotros no estamos hechos a la imagen de semejanza de los ángeles. Estamos hechos de imagen. Entonces ese hagamos no puede referirse a los ángeles. Y también por varias razones. Porque los ángeles no pueden crear. Y decir que Dios estaba incluyendo a los ángeles cuando digo hagamos, quiere decir que Dios le está atribuyendo propiedades creativas o creadoras a los ángeles, lo cual es imposible. Entonces la única otra alternativa que nos queda es ese diálogo interno que Dios tiene con sí mismo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera que dijo, por tanto, dice, tu trono, oh Dios, por tanto te ungió el Dios tuyo, y no hallando otro más alto que por quien jurar, juró por sí, etc. Entonces, vemos que la explicación más obvia es precisamente el hecho de la Trinidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Extiéndale Me sorprendía tanto silencio. Estaba asustado yo decía, ay Dios, que pregunte algo, Señor, por favor, porque no sé qué hacer con esto. Pastor, Sí. bueno, dos cosas. Una que se puede encontrar en la Biblia, que cuando Dios habla consigo mismo, siempre es en plural. Pero cuando Dios se refiere de Él a otra persona, se refiere en singular, porque es un solo Dios, es solo el Señor. Y la otra cosa que quisiera también compartir era con respecto a, ¿verdad? Con respecto a la mente de Dios y la expresión de sí mismo en el Hijo y el amor que une a esta expresión del Padre de la mente con la expresión de la mente en el Hijo, pero humanamente es como que, como bien lo dijo usted, tenemos una limitación que es enorme, que querer entender al Señor, porque incluso podemos dar ejemplos de nosotros mismos cuando hablamos con nosotros y expresamos, pero Dios son tres mentes que es unísona a la vez. Entonces es un poco complicado en ese sentido, pero el Señor quiere darse a conocer sabiendo el Señor nuestra limitación, y hablo intelectual y espiritual, pero intelectual, de Él quiere hacerse conocer que Él es un solo Dios, pero hay ese pero, ¿no? Hay tres en Él. Hay una, y sí, obviamente, hay analogías en cuanto a la mente humana porque somos imagen de Él. Sin embargo, las limitaciones son enormes y cuando digo enormes me quedo corto. Les voy a dejar solamente con una historia, probablemente apócrifa, pero es buena para mostrar este punto. Se cuenta que Agustín, como les digo, esto es una historia, probablemente un cuento católico inventado por los católicos, que a los católicos les encanta inventar fábulas, pero se dice que Agustín estaba a la orilla de del mar, iba caminando y tratando de meditar el concepto de la Trinidad, y no entendía y estaba tratando. Finalmente se encuentra que hay un niño en la orilla que abrió un pequeño hoyo en la arena y está yendo con una cuchara y saca del mar, corre y echa en el hueco, y así. Y Agustín se quedó perplejo y se acerca al niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, quiero vaciar el mar
en este hoyo. Y le dice a Agustín, niño, eso es imposible. Y le dice el niño, es más posible que yo vacíe este mar en el hoyo que entiendas tú los misterios de la Trinidad. Si es verdad o no la historia, no lo sé, pero me parece que es por ahí tenemos el punto de partida por donde vamos. Por eso cuando yo les digo a ustedes, hermanos, que si se quedó más confundido que antes, está en buena compañía entonces. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Guíanos ahora para la segunda hora, para alabar.